A continuación, Charlando con Elizabeth. Clasificación A. Apto para todo público. Telesucesos, Canal 29 presenta Charlando con Elizabeth. Con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Esta tarde tenemos con nosotros a Mauricio Anderson Salazar, quien es el gerente general de la empresa Metro de Quito. Como ustedes conocen, la semana pasada, justamente hace 8 días, el 19 de enero, se inició en la ciudad de Quito la construcción de la segunda fase de esta importante obra de infraestructura para la ciudad de Quito, que no solamente representa la obra más grande para la ciudad, sino creo que es un hito en el tema de la transportación pública a nivel de lo que es todo el país. Así que realmente, por la importancia de esta obra, hemos querido, de boca del mismo gerente general de la empresa, conocer algunos detalles sobre esta obra que se ha iniciado y que obviamente tendrá un proceso largo en el que es importante saber estos detalles y algunos de los beneficios que esta obra nos traerá. Muchísimas gracias, bienvenido, gracias por su tiempo. Y efectivamente, la semana pasada conocimos de que se iniciaba ya esta segunda fase del metro. Creo que es una de las cosas más esperadas por los quiteños, sobre todo pensando en los beneficios que en el largo plazo nos traerá una obra de tanta trascendencia. Exactamente, ¿en qué consiste esta segunda fase? ¿Cuáles son los hitos más relevantes que se van a construir y cuánto tiempo va a tomar? Bueno, buenas tardes. Esta segunda fase contempla la construcción de 3 estaciones. De las 15, 2 ya están construidas, La Magdalena y El Labrador, más el túnel que une a esas 3 estaciones. Adicionalmente hay que poner todos los equipos para instalarlos, los equipos de señalización, los mismos trenes, todas las rieles, todos los equipos de telecomunicaciones, en fin, todo el aparataje que se necesita para que después de 36 meses, más 6 meses de prueba, todo esté rodando perfectamente. En esta segunda fase que se inició ya va a empezar la etapa misma de la construcción del túnel, que creo que es la parte más relevante y tal vez la más importante de este proceso constructivo. Bueno, en realidad todas las etapas son muy importantes, ¿verdad? Porque cada estación tiene su debida importancia y tiene sus complejidades. Por ejemplo, cada estación tiene que estar lista antes de que venga el túnel. Lo que pasa es que el tema del túnel es una parte de la ingeniería espectacular. Para empezar, la misma máquina es de unas dimensiones colosales. Es una máquina que puede estar midiendo de largo 120 metros. El diámetro de la tuneladora es de cerca de 10 metros. Entonces, verla trabajar y montarla es por sí solo un hito espectacular para la ciudad. Pero quizás la parte más importante es de que después de los 6 meses de las pruebas, más los 36 meses de la construcción, tendremos ya un sistema integrado de movilidad pública o de movilidad masiva. ¿Masiva por qué? Porque el metro puede llevar a esto de inicio cerca de 400,000 pasajeros día. Y el diseño que está planteado para el metro de Quito tranquilamente puede llegar al 1,000,000 de pasajeros día. Obviamente aquí habría que agregarle más trenes. Pero esos son los diseños y ese es lo colosal de esta obra. Bueno, efectivamente creo que para todos los quiteños tenemos una gran expectativa porque de hecho el tema de la movilidad en Quito es el problema más relevante que los quiteños así lo catalogan y poder dar solución a este tema sería una cosa realmente importante para cualquier gestión municipal. Y yo creo que esta es una obra que va a trascender la gestión de algunos alcaldes, pero que es importante obviamente saber el beneficio que esta va a tener. Quiero hacerle una consulta en el ámbito financiero. De inicio, cuando esta obra fue aprobada, el presupuesto de la misma fue alrededor de los 1.500 millones de dólares. Sin embargo, cuando se recibieron ya las ofertas, ninguna de las empresas oferentes presentó un presupuesto ajustado al valor que estaba aparentemente presupuestado. Se ha hecho un importante proceso de refinanciamiento, sin embargo, existe todavía la preocupación que nos garantiza de que ese nuevo valor no tenga luego ajustes a futuro que realmente puedan complicar el desarrollo del proyecto, porque obviamente si no contamos con el financiamiento, esta obra no podía ser concluida en un término y plazo de lo que está previsto.
Bien, gracias que me haces esa pregunta, porque surgió la semana pasada, o hace pocos días, digamos, un rumor mediante el cual, no sé, creo que la interpretación era de que eventualmente después de la firma del contrato se habría hecho un incremento al presupuesto. Nada más alejado de la verdad. Estamos trabajando con un presupuesto que fue anunciado en su debido momento, en el momento de la adjudicación de este contrato, y también en el momento de la firma del contrato, que el costo total del proyecto es de 2.009 millones. 2.009 millones. Pero ese costo total del proyecto, ¿qué incluye? Incluye la fase 1 que ya culminó, incluye el contrato de esta segunda fase. También incluye el costo total de los trenes, de los 18 trenes, más todo el equipamiento, más todos los repuestos que se ha adjudicado. Incluye también el costo de la fiscalización, el costo de la gerencia de proyecto. Incluye también los aspectos de las expropiaciones que en su gran mayoría ya se han efectuado. Incluye también dos rubros que son importantes, los de imprevistos y los de reajustes de precios, que están considerados dentro de las normas de adquisiciones por parte de los 4 organismos multilaterales, que fueron el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF y el Banco Europeo de Inversiones. Entonces, todo ese conjunto de elementos nos da un presupuesto, un costo total del proyecto de 2.009 millones, el cual está totalmente financiado. Eso es lo relevante. Entonces, quiero volver a insistir en este rumor que salió, que habría habido un incremento después de la adjudicación y la firma del contrato por una X cantidad. Nada más alejado de la verdad. Eso no es cierto. Sin embargo, al interior del Consejo Metropolitano han habido algunas voces del bloque oficialista en referencia a que tanto los costos indirectos cuanto los imprevistos tenían unos incrementos importantes que son fundamentalmente aquellos que causarían este incremento en el presupuesto. Realmente, ¿qué nos puede usted decir al respecto con esta explicación que usted nos acaba de dar, que se mantiene en el monto que se había comentado de inicio? Justamente ese presupuesto que fue, publicado o licitado, que salió a la licitación por $1.500 millones, más en números redondos, justamente contemplaban dos elementos que son fundamentales de analizar. Primero, ese presupuesto fue hecho a mediados del año 2012, pero las ofertas a ese presupuesto se recibieron 2 años más tarde, a mediados del 2014, 2 años más tarde. Por lo tanto, ahí tenemos primero un efecto de inflación y segundo, un efecto por distorsiones en los tipos de cambio, básicamente euros y dólares. El segundo tema fue que el costo indirecto estimado en el presupuesto era inferior al costo de los costos indirectos ya ofertados, pero sustancialmente menor el presupuestado de los ya reales, de los a precios de mercado. Por tanto, eso abrió una brecha. Y eso es todo el elemento que fue sujeto de discusión, que el mismo alcalde Rodas anunció que habría una brecha de 500 millones que tenía que ser financiada para que el proyecto siga adelante. Acordémonos que transcurrió prácticamente 1 año hasta que se pudo cerrar esa brecha de 500 millones y ahí está justamente la diferencia para que se pueda adjudicar el contrato y luego la firma del contrato. Esos 500 millones, eso fue la brecha que tuvo que ser superada por parte del alcalde Rodas. ¿Hay alguna otra inquietud, y la transmito en el sentido del costo promedio de metro cuadrado de algunas obras de metros hechas en otros países, el caso de Panamá, República Dominicana, en los cuales este valor está entre los 100 y 120 millones de dólares, lo cual, de acuerdo a la obra que está planteada para Quito, que son alrededor de 22 kilómetros, nos daría un valor un poco superior al que está prevista la construcción. En ese sentido, también han habido algunas observaciones y también la preocupación de que la empresa que ha sido adjudicada para la construcción de esta importante obra
tiene algún historial importante también en cuanto a procesos de reajuste durante la etapa de construcción. Entonces me parece que sí es un tema relevante en el que obviamente yo entiendo ustedes han trabajado con la responsabilidad del caso, pero que de alguna forma hay que garantizar que efectivamente esas obras no superen, sino se ajusten realmente a los presupuestos planteados. Bien que me lo trae esta colación, porque el costo promedio de kilómetro construido para el Metro de Quito está en 89 millones el kilómetro. Los costos, por ejemplo... Pero es un poco bajo versus el promedio de los otros países. Justamente por eso hago la reflexión. Sí. O sea, que dicen que un costo promedio en estos países que las obras son relativamente recientes está entre 100 y 120. Entonces, todavía habría algún margen de ajuste en el precio del metro. Lo importante aquí es saber que no todos los metros son iguales. Así es, sí. Para empezar, algunos metros son totalmente subterráneos, otros tienen una proporción. Por ejemplo, un mixto superficial o aéreo, y también la parte subterránea. También hay otros elementos que influyen muchísimo, por ejemplo, el largo de las estaciones. Las estaciones, por ejemplo, del metro de Lima son mucho más largas que el metro que nuestro. El nuestro está de el largo de cada estación está en 120 metros. Las de Lima son bastante más largas. Las de Santo Domingo también tienen diferencias sustanciales. Entonces, homologar y tratar de establecer hitos o parámetros en construcción con respecto a cada uno de los metros es prácticamente imposible. Bueno, pero ahí tenemos un primer señalamiento. Nuestro metro está en 89 millones el kilómetro. Hay metros, por ejemplo, como el metro de Santiago en la línea 3 y 6, que están un poquito por debajo también de 89 millones. ¿Por qué? Porque ellos tienen unas ciertas modalidades ya una experiencia de muchísimos años. Acordémonos que el metro de Santiago fue construido, si mal no me acuerdo, en el año 75. Entonces, bueno, ya tienen una experiencia, ya más de 31 años, ¿no es verdad? En los cuales el metro de Santiago ha desarrollado una serie de técnicas que puede bajar los costos de construcción. Pero quizás la parte más importante en lo nuestro es de que tenemos un referente que es la fase 1. Y la fase 1 se terminó la construcción dentro de un rango muy aceptable de un 2% de desviación con respecto al presupuesto. ¿Por qué es esto? Porque hay una serie de elementos que hay que considerar. Por ejemplo, los controles de la fiscalización, los controles de la gerencia de proyecto, los mismos controles de nuestro departamento de ingeniería, los controles que nos ponen los multilaterales. Entonces son una serie de capas, ¿no?, que se van adhiriendo una a una sobre las cuales la gestión ya empieza a ser muy meticulosa con respecto al control y monitoreo de los costos. Por lo tanto, si bien pueden haber sorpresas como en cualquier obra, estas sorpresas prevemos que van a ser menores y eventualmente está incorporado también en los presupuestos las proyecciones que hemos hecho de los reajustes de precios. Es un elemento que está incluido en el contrato que fue aprobado por los multilaterales para que puedan darle financiamiento. Listo. Vamos a regresar de una corta pausa comercial para continuar con este importante diálogo. Charlando con Elizabeth. Telesucesos, porque Quito TV. Charlando con Elizabeth.
Retomamos este importante diálogo y conversación con Mauricio Anderson, gerente general de la empresa Metro de Quito, con quien estamos conversando sobre esta obra que realmente es un hito en la ciudad y en el país respecto a lo que va a ser la transportación masiva de los quiteños en este caso. Y estábamos justamente en el tema del financiamiento del metro, de las preocupaciones existentes, y usted nos ha dado varias razones que nos clarifican muchísimo que muchos contingentes van a estar cubiertos en realidad en este presupuesto que ha sido aprobado. Y quisiera pasar a otro punto que también como quiteños nos hemos planteado, que es algunas preocupaciones expresadas por varios exalcaldes y conocedores de esta ciudad respecto a las preocupaciones sobre la integridad de nuestro patrimonio histórico en el momento de una construcción. Hay una estación importantísima que está contemplada en la Plaza de San Francisco y justamente alrededor de la plaza, pues al ser nuestro sitio emblemático de la ciudad, es toda esta cantidad de obras que se van a generar. Tal vez si usted nos cuenta un poquito las previsiones y todos los estudios que van a soportar que efectivamente pues la ciudad pueda estar totalmente resguardada ante una obra de tanta magnitud que se va a realizar. Quisiera empezar manifestando que es la UNESCO la que en un informe emitido, si no me acuerdo, hace un par de años, no me acuerdo exactamente la fecha, pero sí es hace un par de años, manifiesta de forma explícita que el Metro de Quito es una solución para los problemas de movilidad del centro histórico de la ciudad. Es una solución. Es una solución porque hoy en día el centro histórico de Quito es agredido constantemente por problemas de congestión vehicular, que es enorme, todos lo hemos visto, lo estamos viviendo, la contaminación generada sobre eso, las vibraciones que produce esa congestión vehicular en la superficie y que se nota en los edificios. Entonces, por lo tanto, el metro es una solución y así lo expresa ese informe de la UNESCO. Entonces, partiendo de esa base, tenemos que tener en cuenta que hoy en día existen muchísimas experiencias en el mundo donde metros se han construido en otras ciudades que también tienen alto valor patrimonial, como el de Quito. Puedo traer algunos ejemplos de la región. Por ejemplo, todos sabemos el alto valor de contenido arqueológico que tiene la Ciudad de México. De hecho, Chile también se encontró, no digamos en ciudades europeas como Roma, Viena, Barcelona, Madrid, Londres, París, en fin. Todas estas ciudades han abordado de una forma muy responsable el hecho de que eventualmente hayan encontrado valores históricos o valores arqueológicos que estaban escondidos, pero que pueden salir a la superficie. Por lo tanto, se les puede poner en valor, se los rescata. Y el proyecto se detiene por unos momentos, encuentra sus desvíos y sigue adelante, pero se sigue trabajando simultáneamente en el rescate y en la puesta de valor de esos bienes patrimoniales. En el caso de Quito, vamos a utilizar la más alta tecnología para el monitoreo de vibraciones, para el tratamiento de eventuales, no lo sabemos, hallazgos, pero preveemos que no hay, hemos hecho muchos estudios para prever eso. En todo caso, el aporte de Metro de Quito, y específicamente en el tema de San Francisco, no le va a deteriorar en lo absoluto. Es más, pensamos que lo vamos a mejorar, porque este rato San Francisco sufre enorme deterioro por esa contaminación, esa agresión que sufre por todo ese flujo enorme de vehículos que hay en superficie. Más bien pensamos que somos una solución, tal como lo plantea la UNESCO. Y por último, todo el tratamiento que se le va a dar a San Francisco, que repito, va a ser de alta tecnología, va a implicar que ese flujo de personas que está ahí no van a ser ni más ni menos, sino que los vamos a trasladarles, transportarles de otra manera. De manera masiva. Claro, hoy en día acuden ahí de manera masiva mediante vehículos en la parte superficial, haciendo esos impactos negativos a los bienes patrimoniales que están no solamente en San Francisco, sino en todo el centro histórico. Más bien nosotros vamos a sustituir la modalidad de transporte, llevándoles en forma subterránea
en un medio digamos, de transportación masivo pero limpio, porque al final el metro es eléctrico. Bueno, en todo caso nos quedamos más tranquilas con su comentario y efectivamente pues la UNESCO, al ser Quito Patrimonio de la Humanidad, tenía que haber emitido esas autorizaciones y esos criterios para aprobar que una obra tan importante se pueda realizar. Y sobre todo está siempre la permanente supervisión que hace la UNESCO a través de sus entidades especializadas de todos los patrimonios que existen en el mundo. Y Quito obviamente no es una excepción a esa permanente supervisión. En todo caso, de no darse ningún tipo de inconvenientes o eventualidades dentro de la construcción de esta importante obra, entenderíamos que en 36 meses, es decir, a enero del 2019, nosotros podríamos estar contando con esta obra ya en funcionamiento. ¿Es así o hay alguna expectativa de que se pueda acortar plazos o cuál sería el cronograma de ejecución? Bueno, desde el momento cero son 36 meses, tal como lo hemos expresado, más los 6 meses que hay que poner todo. ¿El momento cero arrancó en enero del 16 ya con la obra que ustedes dieron inicio o es algún otro hito importante que tiene que empezar? No, el momento cero se produce en el momento en el cual hemos entregado una serie de sitios de obra y uno de los sitios de obra es Quitumbe. Hay que entregar otros sitios de obra de tal suerte que cuando se tiene todo ese conjunto, ahí se produce el momento cero. Y en todo caso, si pensamos en la fecha de hoy, ¿en cuánto tiempo usted prevé que esto se pueda dar? Imaginémonos eventualmente, por ejemplo, el mes de marzo. A partir de ahí serían los tres años, que sería entonces marzo del 19, más los 6 meses de las pruebas que hay que hacer para que todo esté en funcionamiento. Listo, en todo caso vemos que es un corto plazo en medio de todo por la magnitud de la gran obra que se está construyendo. Una cosa que también es importante es pensar en algún plan de contingencia durante la ejecución de esta obra por el tema de tránsito. De hecho, creo que Quito ya está bastante congestionado con la cantidad de vehículos que tenemos y en algún medio escuché que posiblemente hay un plan alternativo, un ajuste al tema de pico y placa, por ejemplo, para tratar de evitar una gran cantidad de vehículos en circulación mientras, pues obviamente, los carros hacen su trabajo de extracción de tierra de las distintas estaciones y me imagino que equipo pesado que estará trabajando en esos sectores. ¿Qué plan tienen ustedes o en qué han pensado como para efectivamente pues esta importante obra no genere más molestias de las que usualmente ya los quiteños vivimos día a día? Sí, indudablemente. Las obras, y a medida que vayan paulatinamente incrementándose, claro, van a traer una serie de inconvenientes a la ciudadanía. Eso es indudable. Pero esos inconvenientes van a ser temporales. En algunos casos durarán 6 meses, 8 meses, en otros casos algo menos, dependiendo de la magnitud de la obra. Eso indudablemente tiene una afectación al tránsito y hay que rediseñar algunas soluciones de tránsito. En eso hemos estado trabajando con la Agencia Metropolitana de Tránsito y también con la Secretaría de Movilidad, en buscar y encontrar soluciones de tal suerte que esas soluciones mitiguen esas molestias temporales por un beneficio mucho más grande, ¿no es verdad? Pero sí son molestias temporales que hay que darles una solución. En su debido momento, la Alcaldía, a través de la Secretaría de Movilidad y la Agencia Metropolitana de Tránsito, estarán difundiendo oportunamente los desvíos de tráfico que se efectuarán y las alternativas que le proponen a la ciudadanía, de tal suerte que las personas en superficie puedan dirigirse a sus destinos de una forma más fluida. Pero en todo caso se van a plantear medidas de contingencia porque lo va a necesitar la ciudad. Indudablemente, y en eso es un tema de competencia de la Secretaría de Movilidad que siempre está instruyendo y está comunicando este tipo de cosas a la ciudad. Le tengo una consulta adicional. En el tema del precio de pasajes, también han habido algunas especulaciones de que el pasaje era necesario incrementar a valores importantes y otros de que no, que el pasaje se podía mantener en los 45 centavos o 50. Finalmente, la política de precios en la transportación, al saber que además de esto va a ser parte de un sistema integrado de movilidad, ¿cómo se ha establecido? ¿En qué parámetros se mantiene ahora los cálculos para obviamente poderlo hacer asequible a la ciudadanía y también
un tema de flujo financiero para el tema del metro, ¿no? Correcto, sí. Los estudios que dieron origen a todo el proyecto de Metro de Quito y que fueron sujetos a su vez de análisis y evaluación por parte de los 4 multilaterales establecían una tarifa unidireccional de 45 centavos de arranque, que debía ser ajustada trianualmente. Eso son lo que plantean los estudios. Pero yo creo que es un tema en el cual esto hay que observar, ver las distintas políticas que se implementan en cuanto al tema de la movilidad y el tema del transporte público en Quito. Entonces, creo que no tiene mucho sentido especular en ese campo. Repito, la tarifa unidireccional planteada en los estudios es de 45 centavos que, a su vez, cubre plenamente la operación y el mantenimiento del Metro de Quito. Bueno, listo, creo que hay muchísimas consultas sobre este tema. Lastimosamente el tiempo siempre nos queda corto para poder alargar los temas con nuestros invitados, más sobre un tema tan importante para la ciudad. Sin embargo, le quiero agradecer muchísimo por su tiempo, por haber aceptado esta invitación, y estoy seguro que para todos los amigos que nos siguen en este programa, Charlando con Elizabeth ha sido un tema importante que les ha cautivado y que obviamente nos tiene cautivados a todos los quiteños al saber la magnitud de la obra que vamos a tener en esta ciudad. Espero contar con su presencia la siguiente semana con un tema tan importante como el que hoy hemos tratado. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Charlando con Elizabeth. Con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth.